buenas a todos, bienvenidos a este módulo de palabra reservada static. Los temas de este módulo lo vamos a hacer bien sencillos, no vamos a ser muy descriptivos. Empezamos con el uso de las variables estáticas, las variables famosas variables de clase, sus características, cómo las declaramos, cuándo se declaran, cuándo se crean en la memoria RAM. Una mala práctica que es acceder a variables estáticas desde objetos. Eso lo vamos a dejar bien claro porque es una falla, creemos nosotros, que tiene Java. Lo mismo hacemos con los métodos estáticos y todas sus características relacionadas a métodos abstractos, no abstractos. Bueno, todo lo relacionado a métodos estáticos también, dónde se declaran, dónde no se declaran, cómo accedo, cómo no accedo. También las malas prácticas, muy parecidas a las malas prácticas de las variables. Hay una relación en herencia cuando hablamos de sobreescribir métodos estáticos, eso lo vamos a ver en el módulo de herencia, pero lo dejamos como ítems en este módulo. Los bloques de inicialización static, que también lo vamos a profundizar en el módulo de bloques de inicialización, porque también hay bloques de inicialización que no son estáticos. Luego vemos las clases static, que en realidad lo vamos a ver en clases internas, porque está totalmente vinculado a clases internas cuando declaro una clase estática. Y por último, el import static, que es una característica general de Java, que también con los comportamientos o características de una clase que tiene métodos o variables estáticas, podemos hacer un import de las características estáticas de una clase. Así que bueno, empezamos con el módulo para ir viendo los distintos ítems, como hicimos en el módulo de palabra reservada abstract, donde vamos a detallar en el apunte un montón de ítems y lo vamos a ir algunos viendo de forma práctica. Empezamos este módulo hablando de las variables de clase y vamos a ver un concepto, una definición, mejor dicho, del apunte que está en el módulo de variables, en donde describimos los tipos de variables y uno de los tipos de variables son las variables de clase, static fields. Vamos a leer esta definición. Dice, se le llama variable de clase a cualquier campo declarado con el modificador static, con la palabra reservada static. Ahí vemos un ejemplo que no vamos a ver en este caso. Esto le indica al compilador que existe una sola copia de esta variable en existencia a pesar de cuántas veces puede haber sido instanciada esa clase. Cualquier objeto puede modificar su valor, pero también se puede acceder a este campo sin necesidad de crear ningún objeto. Eso después lo vamos a ver. No vamos ahora a entrar en detalle. Lo importante de esta primera definición es que una variable de clase, un poco el nombre lo dice, cuando nosotros trabajamos con instancias de objetos mejor dicho, instancias de clases, representamos en la memoria RAM esas burbujas, esos redondeles, círculos que adentro tienen variables de instancia, donde cada objeto va a tener su propia variable de instancia. Una variable de clase, que tiene la palabra reservada static antes del tipo de dato, no es por instancia, o sea, va a haber una sola copia de esa variable para todos los objetos o para la clase en realidad. Entonces, cuando el compilador detecta una clase y esa clase se genera en el área de clases dentro de la memoria RAM, ahí mismo, además de un montón de características de la clase, también se va a crear esta variable de clase. A diferencia de las variables de instancias que se crean en esas burbujas de cada objeto de una clase. Bien, visto esta parte del apunte del módulo de variables, vamos a tomar nosotros ahora otro apunte propio de este módulo, al cual le llamamos palabra reservada static, en donde la primera parte de este apunte habla sobre la palabra reservada static en variables. Entonces vamos a seguir ese apunte a partir de ahora. Bien, entonces, este es el apunte que va a quedar en el módulo, como hemos hecho en otros módulos. Entonces dice, vamos a empezar con las variables static. Las variables de clase se crean en la memoria, en el área de clase, por única vez al momento del class loading. Esto es un class loading, es un tecnicismo que ahora no interesa. Lo que sí, bueno, es más o menos lo que estuvimos hablando recién, que cuando se definen las clases, por supuesto que el compilador junta todas las clases definidas, aunque no haya objetos de esas clases declaradas, y los guarda esas definiciones de clase en un lugar del área de la memoria RAM determinado. Ahí se crean las variables de clase. Siguiendo el ítem anterior, una variable static se va a crear una única vez. Esto quiere decir que no depende esta variable de la creación de objetos o no de esa clase, sino que más bien al definir una clase dentro de un paquete, obviamente compilando todo ese proyecto, esas clases que fueron definidas dentro del paquete se van a definir dentro de la memoria RAM al momento de
de compilarse y de ejecutarse el programa, se van a elevar en la memoria RAM y en ese área de definición de clases se van a crear también las variables de clase. Haya o no objetos instanciados de esa clase porque es algo previo al análisis del código donde hay objetos o no. El ítem siguiente es un ítem muy específico y muy interesante para determinar, como hemos hablado en otros módulos, para determinar el conocimiento de uno de Java. Esto no quiere decir que uno va a ser mejor o no programador de Java, pero define a uno que está preguntando, lo hace dar cuenta si uno está realmente estudió Java o no estudió. Porque determinar que una variable local nunca puede ser static, aunque se declare dentro de un método static, solo podemos declararlas como variables de clase o en un bloque static. Bueno, bloque static lo vamos a ver ahora en un rato. Es una característica, entre comillas, nueva en Java. Pero que no se puedan crear variables locales estáticas. Si viene uno después lo razona y dice, claro, si las variables de clase se crean antes de analizar el código, para llamarlo de una manera, o sea que no hace falta crear objetos de una clase para que se crean las variables de clase, entonces no podría crear una variable de clase dentro de un método, porque los métodos son analizados, a veces ni se analizan hasta que no son llamados. Entonces, bueno, eso ya es un juego de cómo lee la máquina virtual de Java la memoria RAM, entonces no es lo importante en este momento, pero es una definición muy importante esta. Nunca puede ser static una variable local. Es una típica pregunta de entrevista. Bien, y el cuarto ítem, antes de empezar a mostrar algunos casos prácticos, esto lo vamos a mostrar, dice, aunque en la documentación de Oracle se desaconseja rotundamente, podemos acceder a variables static desde objetos también. Esto lo vamos a ver ahora. Si queremos acceder desde un objeto a una variable static, no nos va a aparecer luego el punto, pero si la escribimos nos va a dejar una advertencia. Esto es a nuestro entender un error de Java, porque las variables de clases por lo general se acceden con el nombre de la clase adelante, no instanciando un objeto y llamando a la variable de clase. No tiene sentido si la variable de clase es de la clase. Bueno, pero Java permite instanciar un objeto de una clase y a partir de ese objeto acceder a una variable de clase. Cosa que la documentación de Java, de Oracle, lo dice. No lo hagan. Y hasta lo esconde. Lo vamos a ver ahora. Pero se puede hacer. Bueno, para empezar la demostración práctica, queremos mostrar que teniendo un método static, que esto lo vamos a ver después, por eso tampoco queremos entrar mucho en esto de esta explicación de las variables locales estáticas, pero fíjense que en un método estático que tiene una característica parecida a una variable estática, ¿no? Que es un método de clase, después lo vamos a ver, quiero definir una variable de clase, o mejor dicho, una variable estática, y no me deja, ¿no? Entonces, ese punto, ese ítems, acuérdenselo porque es importante. Muy importante. Lo que es una variable de clase ya lo van a incorporar, una cuestión lógica, pero estas pequeñas definiciones ténganlas en la cabeza siempre. No puedo declarar una variable estática dentro de un método, o mejor dicho, como variable local. Definición de variable local, busquen el módulo de variables, lo cual ya lo vimos. Acuérdense que las variables locales no pueden ser públicas, no tienen esos modificadores de acceso, bueno, todo eso está en el módulo de variables, pero característica importante, las variables estáticas no pueden ser variables definidas como variables locales. Y ahí lo estamos viendo, aunque estén en un método estático. Aparece en ese ítem el concepto de bloque estático, que eso lo vamos a ver después, pero como métodos comunes que nosotros conocemos, las variables estáticas no pueden ser declaradas dentro de esos métodos como variables locales, solo como variables de clase. Siguiendo con los casos prácticos, vamos a ver ahora el primer caso del manejo de variables estáticas, en donde las variables estáticas las vamos a llamar como deberíamos tener que llamarlas, como se llaman en la mayoría de los lenguajes de programación, que es con el nombre de la clase. Y ahí se sobreentiende que, como la estamos llamando con el nombre de la clase y no hay ningún objeto relacionado, evidentemente las variables de clase se crean al momento de definirse la clase. Vamos a ver ese ejemplo. Vamos a volver a ver la clase factura. Fíjense que ahí la variable estática está inicializada con el valor 0. Acuérdense que variable de instancia, bueno, en este caso variable de clase, tienen un valor por defecto, no así las variables locales. Por lo cual, en el caso anterior, que no habíamos puesto un valor, no inicializamos la variable de clase, no es necesario. Porque va a tener, al ser de tipo int, va a tener el valor por defecto 0. Pero bueno, ahora vamos a ver que lo vamos a sacar y el ejercicio que vamos a mostrar va a funcionar de la misma manera.
Bien, eso ténganlo en cuenta. Sigue las mismas reglas que las variables de instancia. Tienen valores por defecto las variables de clase, según el tipo de dato de esa variable. Ahí vemos que la estamos definiendo en la línea 13, public static, int código igual 0. Vamos a ir ahora a la clase que tiene el main y vamos a trabajar sobre esta variable de clase, como dijimos antes, directamente desde el nombre de la clase, que es la manera tradicional de cómo los lenguajes de programación funcionan con las variables de clase. Bueno, pasamos a la clase que tiene el main y ahí vemos cómo definimos este código. Tenemos una clase llamada factura que tiene definida una variable estática que sabemos que esa variable se va a crear por única vez al momento de la definición de la variable, de la clase, y ahí mostramos, fíjense cómo accedemos a las variables de clase, con el nombre de la clase punto la variable de clase. No tenemos ningún objeto instanciado en este ejercicio. ¿Qué nos muestra la consola del Apache NetBeans? Nos muestra 0 y 2. En la línea 20 nos muestra 0, en la línea 28 nos muestra 2. ¿Por qué? Porque estamos incrementando 2 veces esa variable de clase. Bien, variables de clases son conceptos que la filosofía del parámetro objeto utiliza. Ahora bien, esta variable de clase que estamos trabajando en la clase factura tiene el modificador de acceso public. Eso permite que nosotros podamos acceder a las variables de clase con el nombre de la clase adelante, punto el nombre de la variable. Ahora, luego lo vamos a ver cuando veamos métodos de clase. Pero si a esa variable de clase le pondríamos private, que es una característica que deberían tener las variables dentro de la filosofía del paradigma de objeto, por lo menos la variable de instancia, si a esa variable de clase le ponemos private, entonces para poder acceder a una variable de clase con el modificador de acceso private, tendríamos que acceder mediante métodos de clase. Entonces, ojo con eso. Nosotros en el módulo debemos reconocer que no hemos hablado demasiado y no especificamos demasiado, por eso en el módulo van a ver que vamos a dejar una aclaración de que cuando vean este tema, en el módulo de paradigmas de objeto y su filosofía, accedan automáticamente a este video, porque no hemos hablado demasiado sobre estas características, las variables de clase cuando son privadas y cuando son públicas. Acá estamos viendo el primer caso, que es cuando las variables de clase son públicas. Se pueden encontrar en algunas clases, en algunos casos en donde clases ya definidas, por ejemplo de Java, permiten el acceso a variables de clases de esta manera porque esas variables que son públicas. Pero nosotros aconsejamos que para seguir un poco la filosofía del parámetro de objeto, para no irnos demasiado y no perder la estructura de la filosofía del parámetro de objeto, cuando utilicemos variables de clase, le vamos a poner private y vamos a acceder mediante métodos de clase. Vamos a mostrar esta, a nuestro entender, falla que Java permite, que recomienda no hacerlo en su propia documentación, pero lo permite. Vamos a comentar este ejemplo y vamos a habilitar el segundo ejemplo, que vamos a hacer exactamente lo mismo, pero la forma de cómo accedemos a esa variable de clase es mediante los objetos. Fíjense que ahí tenemos objetos MIFAC1 y MIFAC2, y a las variables de clases accedemos, a la variable de clase, en este caso una sola, accedemos con el objeto adelante, cosa que no estaría dentro de la filosofía del paradigma de objeto, en donde deberíamos tener que acceder mediante el nombre de la clase, porque es una variable de clase y además, bueno, después vamos a ver que vamos a acceder mediante el método de clase, pero ahora, utilizando variables públicas de clase static, estamos pudiendo acceder con un objeto y ahí nos dice accessing static field, como que nos está marcando una advertencia y nos dice, che, mirá que estás accediendo a una variable de clase mediante un objeto. Java lo permite. No creemos que esto sea correcto, Java tampoco, por eso lo aclara en su documentación que esto no está bien y lo desaconseja. Más aún, cosa que dejamos en el apunte también escrito, ahora vamos a ver que vamos a borrar la variable de clase, el punto, y cuando volvamos a poner el punto, después de la variable que tiene el objeto adentro, Java no nos muestra el nombre de la variable de clase código. O sea que ni siquiera la muestra. Pero creemos nosotros que quedó algo interno ahí, vaya a saber cuándo, desde el inicio de Java, que quedó mal, que se podía acceder mediante un objeto a una variable de clase y quedó así. Pero Java no te permite la visibilidad de esa variable de clase luego al poner el punto. Ahora, si uno pone punto y luego la variable de clase, se permite. Todo esto siempre y cuando la variable de clase sea public, ¿no? Si es private, ya olvídense, accedemos mediante método. Pero si es public,
podemos acceder a una variable de clase static o a una variable static public mediante un objeto. Ahí vemos cómo estamos haciendo lo que estábamos diciendo, donde borramos el punto y la variable de clase y no nos muestra la opción de la variable de clase. Pero si la escribimos, no hay ningún problema. Ahí vemos en el apunte que están esos dos recuadritos al final. Bueno, serían estos ejemplos, ¿no? Como cómo modificamos variables de clases. Public, acuérdense, mediante objetos y mediante directamente con el nombre de la clase. De un lado con el nombre de la clase y del otro lado con los objetos. El recuadro del lado izquierdo, esa primera línea que dice factura, ni fac 1, igual ni un factura no debería estar. Después cuando accedan al apunte, cuando puedan descargarse el apunte van a ver que esa línea no está, porque no tiene sentido, no tiene ningún sentido que esté esa línea ahí. Porque el caso del lado izquierdo justamente es accediendo con el nombre de la clase. Así que esa primera línea no tiene ningún sentido, quedó ahí. Del lado derecho sí, hay que crear los objetos porque justamente lo que estamos mostrando es que podemos acceder mediante objetos a una variable de clase. Y la línea que dice public static in código igual 0 sería de la clase factura y de la clase factura 1, ¿no? Acá tenemos dos clases declaradas. Ambas clases solamente tendrían definido ese public static in código igual 0, sin el acento ahí en el código. Y luego accederíamos a esa variable, dependiendo de la clase, de las dos maneras. Bien, dicho esto, vamos a seguir ahora con los métodos de clase. Sigamos con el apunte, pero ahora entrando a métodos static. Vamos a ver primero estos 4 ítems que prácticamente hablan de lo mismo que hablábamos con las variables static. Después vamos a ver otros ítems un poquito ya más específicos de los métodos static. Un método static en Java es un método que pertenece a la clase y no al objeto. Exactamente lo mismo que las variables static. Exactamente en el mismo lugar donde se crean por única vez. Es similar el accionar a una variable estática. Un método static solo puede acceder a variables o tipos de datos declarados como static. Bueno, sí. Si el método estático va a estar declarado en ese lugar específico, en la memoria RAM, donde solamente va a estar declarado cuando se declara la clase y no estar vinculado a una instancia, entonces claramente que ese método solamente puede acceder a valores estáticos. No tiene vínculo con instancias, sino que está vinculado a esa área de la memoria RAM donde los valores de los datos son estáticos. Un método estático solo puede acceder a datos estáticos, es lo mismo. No puede acceder a datos no estáticos, a las instancias. Prácticamente está diciendo lo mismo que el ítem anterior. Un método estático static puede llamar a solo otros métodos static y no puede invocar un método no static a partir de él. Claro, porque acuérdense que está declarado en esa área específica de la memoria RAM donde no hay vínculos con instancias de ese objeto. Después vamos a ver que desde objetos, lo mismo que pasa con las variables, que lo dice el último ítem, desde objetos de la clase, se puede acceder a métodos estáticos. De la misma manera que pudimos acceder a la variable estática, cosa que la documentación de Java trata de decir que no hay que hacerlo, porque en realidad la teoría dice que para acceder a un método estático o una variable estática se accede desde el nombre de la clase. Eso sería lo lógico. Como son valores de clase, yo tengo que poder acceder con el nombre de la clase. Bueno, pero los métodos estáticos también siguen esta regla que rompe eso en Java y se puede acceder desde objetos. Lo vamos a ver. Aunque no deberíamos hacerlo, que es lo que dice el último ítem. Un método static se puede acceder directamente por el nombre de la clase y no se necesita crear un objeto para acceder al método, aunque pueda hacerse. Vamos a empezar con estos 4 ítems que es prácticamente lo mismo que las variables estáticas, en sentido teórico de cómo funcionan. Después vamos a ver cosas más específicas de los métodos estáticos. Vamos a empezar con estos 4 ítems, entonces vamos a hacer una clase que se llame factura 1 para separar el código de la clase factura. Y a esa variable de clase, código, le vamos a poner private. Private, lo cual ya hace que cuando querramos poner el nombre de la clase factura 1 en la clase que tiene el main, por ejemplo, punto, esa variable de clase, ya ahí no vamos a poder acceder. ¿Por qué? Porque ya esa variable de clase pasa a ser private. Entonces, como ya hemos visto, al ser private tenemos que acceder mediante métodos de clase. Para seguir un poco la regla del paradigma de todo objeto y su filosofía, tendríamos que seguir esta teoría. Que hacemos variables de clases
y vamos a acceder a esa variable de clase por métodos de clase. Estamos observando en el main cómo nos dice Java, el compilador, que no podemos tener acceso a esa variable de clase porque es private. Entonces estamos obligados a tener que utilizar métodos de clase para poder acceder a esa variable de clase. Vamos a la clase factura 1 y vamos a crear, de la misma manera que creamos métodos de instancia, vamos a crear estos métodos de clase. También nos va a aparecer la opción, fíjense ahí con Encapsulate Field, nos aparece la opción de autogenerar los set y los get de esa variable de clase. Y ahí nos aparecen los métodos de clase con la palabra reservada static, obviamente, para poder darle valores o mostrar valores de esa variable de clase. Bien, acabamos de crear los métodos de clase para esa variable de clase que ahora, al ser private, no tenemos acceso en el contexto externo. Tenemos que hacer mediante mensajes. Un poco lo que sigue la filosofía del paradigma de objeto, también aplicado a una variable de clase. Vamos a cambiar ahora el código en la clase que tiene el main, en donde vamos a acceder a esa variable de clase por medio de los métodos de clase. Entonces cambiamos. Bien, seguimos utilizando el nombre de la clase para acceder a los métodos de clase, lo cual debería ser la forma de cómo acceder a los métodos de clase. Después vamos a ver que pasa lo mismo que las variables de clase, que podemos acceder desde un objeto, lo cual Java lo trata de anular permanentemente, aunque se pueda hacer. Entonces, vamos a mostrar ahora la variable de clase que le estamos dando un valor, con el método de clase setCódigo le damos un valor 3, ahí mostramos, con el método de clase getCódigo, y ahí nos muestra, como ven en consola, nos está mostrando los valores, ahí nos está mostrando los valores de la variable de clase. Primero 0, porque es el valor que tiene por defecto, igual ya le habíamos dado un valor, acuérdense que las variables de clase siguen la misma teoría que las variables de instancia, tiene valores por defecto, aunque no le demos un valor inicial al momento de definirla. Entonces nos muestra 0 y después nos muestra 3 porque le cambiamos el valor. Y así funcionan los métodos de clase de la misma manera que funcionan las variables de clase. Ahora vamos a ver el ejemplo también de cuando accedemos a un método de clase mediante una variable que tiene un objeto adentro. No es una buena práctica, es más, Java también lo esconde. Cuando pongamos un punto después de la variable que tiene el objeto, vamos a ver que no nos va a aparecer el método de clase para poder escribirlo automáticamente, pero si lo escribimos, funciona. Vemos el mismo ejemplo que vimos con la variable de clase. Vamos a hacer el mismo caso práctico que hicimos recién, de la línea 43 a la 47, pero accediendo desde objetos. Vamos a crear un objeto y vamos a llamar al método de clase mediante un objeto, cosa que es una muy mala práctica. No debería pasar, pero en Java se permite. Ahí estamos creando el objeto en la línea 49, factura 1, bueno, le vamos a poner un nombre a la variable. Y vamos a ver que en la línea 50 vamos a modificar, no vamos a acceder al método de clase por el nombre de la clase, sino lo vamos a acceder por la variable que tiene el objeto adentro. Ahí lo estamos haciendo, justamente. Y vamos a ver que el mismo Java nos va a tener una advertencia y nos va a decir que estamos accediendo a un método de clase por medio de un objeto. Ahí vemos que no se muestra. Fíjense que la ayuda de Java no nos muestra el método, pero si lo escribimos lo podemos ejecutar. Cosa rarísima, ¿no? Bueno, pasa lo mismo con las variables de clase. Entonces ahí vemos que al poner el método de clase funciona, pero no nos deja... Java nos tira una advertencia y nos dice, che, mirá que estaba accediendo a un método de clase. Directamente, a nuestro entender, no nos tendría que dejar, ¿no? Otros lenguajes de programación directamente no te dejan. Si no accedes al método de clase por medio del nombre de la clase, está mal. Bueno, seguimos completando el código para que nos quede exactamente de la misma manera que el caso práctico anterior. Vamos a crear otro objeto y vamos a acceder al set y el get desde el otro objeto para que vean que es exactamente lo mismo, funciona de la misma manera. Ahí estamos cambiando el código y vemos el resultado en la consola que nos muestra el mismo resultado porque funciona. No corresponde hacerlo de esta manera, Java no lo aconseja, en la documentación te dice que no tenés que hacerlo, pero se ve que hubo una falla ahí de sintaxis, de código cuando se hizo el momento del lenguaje y quedó ahí una pequeña falla a nuestro entender.
Bueno, ahora vamos a mostrar algunos ejemplos, primero el apuntecito, ya de casos más específicos de métodos. Porque no se olviden que los métodos abarcan un poco más que las variables, entonces empieza a haber casos más específicos. Vamos a empezar a ver esos casos más específicos, a diferencia de las variables que no están en estos ejemplos. Vamos a ver el uso de la palabra this. Un método static no puede hacer referencia a la palabra reservada this. Un método no static puede acceder a una variable static mediante la palabra reservada this, cosa que también creemos que tiene cierta irracionalidad, aunque creemos que sigue la mala práctica de esto de que una variable de clase se pueda acceder mediante un objeto. Pero vamos a ver los dos casos. El primer caso en donde un método estático no puede hacer referencia nunca a la palabra reservada this. Eso es así. Veámoslo. Ahí vemos cómo vamos al método estático setCódigo, simplemente para mostrar. Vamos a volverle a poner private, es lo mismo, público private en este caso. Total es el uso de la palabra reservada this. Y ahí ven que ponemos this.código y le asignamos un valor y van a ver que directamente ya ahí hay un error donde Java nos dice no, esto no va a poder porque es un campo estático. Y la palabra reservada this es para campos no estáticos. Lo vimos ya en el módulo de constructores y palabra reservada this, que el this se autorreferencia al objeto donde se está utilizando. Un método estático no se autorreferencia a ningún objeto porque no es propio de un objeto, sino de una clase. Entonces, no hay lógica que se pueda utilizar una palabra reservada this dentro de un método estático. Lo que pasa cuando utilizamos en un método no estático la palabra reservada this para una variable de clase, para una variable estática que es de clase. Y ahí sí nos va a dejar, aunque creemos que también no debería dejarnos. Lo que pasa es que sigue la mala práctica de lo anterior. El this hace autorreferencia al propio objeto. Sabemos que desde un objeto podemos llamar a una variable de clase. El this hace referencia a un objeto, entonces nos deja. Pero si ponemos this punto, nos va a volver a pasar lo mismo que hacíamos con el objeto. No nos va a aparecer la variable de clase. Antes de ver este ejemplo, vamos a hacer el método no estático y vamos a acceder a la variable de clase directamente con el nombre de la variable de clase. O sea, no poniendo antes la palabra reservada this. Y nos deja. O sea que dentro de la clase podemos acceder a una variable de clase sin tener que poner el nombre de la clase, factura, en este caso factura 1.código adelante. Tenemos visibilidad de la variable de clase, lo cual está bien. ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos poner un nombre de una variable de instancia igual a una variable de clase. Entonces, la única variable llamada código es la variable de clase. Si podríamos poner una variable de instancia con el mismo nombre que una variable de clase, ahí se complicaría. Pero eso no es posible. Bueno, hacemos el mismo ejemplo utilizando el acceso a esa variable de clase. Ahí lo vemos, ¿no? Lo que estamos haciendo es creando un objeto y llamando el método no estático. Bueno, ahí nos está tirando un error porque ya el método no estático directamente no es void, mejor dicho, es void. Entonces, directamente tenemos que llamarlo, pero no dentro de un system.out porque ya muestra directamente. Mejor dicho, porque tiene tipo de retorno void, pero bueno, en el caso este ya le agregamos también el system.out. Entonces ahí nos muestra 3. ¿Ven? Ahí no hay ningún problema y está bien. Eso sigue el razonamiento lógico. Que podemos acceder a una variable de clase directamente con el nombre de la variable sin tener que anteponer el nombre de la clase. Cosa que deberíamos hacer en el método main de la clase que tiene el main. Pero fíjense lo siguiente. Ahora vamos a acceder a esa misma variable de clase con la palabra reservada this. ¿Ven que no nos aparece? Lo mismo que con los objetos. Pero si ponemos this.código, es posible. Y acuérdense que el this autorreferencia al propio objeto. Y es la misma lógica de esta mala práctica de que podemos acceder a una variable de clase desde un objeto. Pero tengan en cuenta que, bueno, ahí no está advertencia, lo mismo que con los objetos, pero se puede. Queríamos mostrarle esto para que vean que sigue la misma lógica esta de la mala práctica de que se puede acceder a una variable de clase mediante la referencia a un objeto, cosa que creemos que no debería ser así. Ahí vemos en el main cómo funciona tranquilamente. Por último, relacionado a los métodos estáticos, vemos estos ítems. Ya hablamos de los métodos abstractos. En ese módulo ya hablamos de que no pueden ser estáticos. Bueno, acá
también lo charlamos. Los métodos estáticos no pueden ser abstractos o viceversa, ya que se dice que los métodos estáticos no se pueden sobreescribir. Esto es un concepto que en herencia todavía en el módulo del paradigma de objetos y filosofía no vimos, lo vamos a ver en el módulo de herencia en profundidad, por lo cual vamos a dejarlo hasta acá. Ahí dejamos el cartelito del módulo de herencia para que puedan seguir estos temas de que no se puede sobreescribir un método estático en profundidad en el módulo de herencia. Y podemos escribir o definir un método estático y final. Acuérdense que final tampoco lo vimos hasta este punto, pero es un método que justamente es la inversa del abstracto. No se puede sobreescribir, lo cual sigue la regla también del método estático, por lo cual no habría irracionalidad en definir un método estático y final. Pero también lo vamos a ver posterior. Dejamos estos ítems para que los tengan en forma teórica. Aquellos que quieran profundizar en estos conceptos, ahí dejamos el cartel del módulo de herencia para que vean las demostraciones prácticas y puedan profundizar sobre esto. Bien, ahora vamos a ver un tema sobre lo que son los bloques de inicialización. En este caso, el static. Existen estos bloques de inicialización, los vamos a ver en un módulo aparte. Hay un bloque de inicialización para los objetos, por lo cual acá vamos a dejar solamente el ítems que existen estos bloques. Son para inicializar variables estáticas, con la diferencia, ahí lo estamos agregando en el apunte, que además de poder darle valores de inicialización a las variables estáticas, podemos agregar código. Es como si fuesen constructores para valores estáticos, que si bien no son constructores, porque los constructores están vinculados con las instancias. Acuérdense que todo lo que es static se define al momento de definir la clase por única vez, por lo cual estos bloques estáticos se definen también por única vez al momento de definir la clase. Pero bueno, lo vamos a agregar ahora, lo vamos a especificar en mayor medida en el módulo, ahí lo dejamos en pantalla, en el módulo de bloques de inicialización, donde vamos a ver también los otros bloques de inicialización y los vínculos que tienen entre sí, cuáles se ejecutan primero, cuáles después. Eso lo vamos a ver en un bloque aparte, en un módulo aparte. Pero bueno, acá lo dejamos en el apunte para que lo tengan relacionado a la palabra reservada static. Seguimos ahora con las clases estáticas. Este tipo de clases existen en muchos lenguajes de programación. Probablemente la característica más heterogénea en todos los lenguajes de programación relacionados a clases estáticas es que no pueden ser instanciadas. Pero después, cada lenguaje tiene distintas formas de utilizarlas. En Java, por ejemplo, al definir una clase como supongamos la clase factura y la quiero definir como una clase estática, me va a dar un error. Java me va a decir que en ese contexto una clase estática no puede ser definida. Entonces, uno de los ítems muy importantes para dejar en este apunte es que estas clases no pueden ser instanciadas. Y el otro ítem también muy importante es que las clases estáticas en Java, ojo, en Java, solamente pueden ser declaradas en el contexto de clases internas. Y esto lo vamos a ver en el módulo justamente de clases anidadas, clases internas. No lo vamos a ver acá porque todavía no vimos clases internas, entonces agregar un concepto que todavía no vimos. Cuando veamos clases internas en el módulo clase interna, vamos a ver esta demostración práctica, ahí dejamos el cartelito. Así que bueno, pero sí dejamos los dos ítems estos importantísimos teóricos, como para que ya sepan clases estáticas por dónde va. Lo que vemos a continuación es una forma de cómo podemos importar en una clase variables o métodos de clase en otra clase, utilizando los import arriba en la definición de la clase. Ahí vemos que tenemos el método getCódigo, podría ser también la variable código, pero bueno, lo que pasa es que la variable código está como private, pero si no estuviese como private también podríamos hacerlo. Lo que vamos a hacer es importar todas las características de la clase factura 1 estáticas en la clase que tiene el main. Entonces, en vez de poder utilizar el método getCódigo con el nombre de la clase factura1.getCódigo, como estamos haciendo ahí en pantalla, directamente vamos a usar lo que está comentado en la línea 8, que es un import, pero con la característica de que tenemos que decir que lo que estamos importando son comportamientos, o podrían ser también atributos, estáticos. Con el asterisco al final estamos diciendo, tráeme todas las características de la clase factura 1 que sean estáticos. Bueno, entonces vemos que no hace falta utilizar, al descomentar la línea 8 como estamos viendo, no hace falta utilizar el nombre de la clase factura 1 anteponiendo el punto, porque
ya el método getCódigo, que es estático, esta clase lo va a reconocer porque estamos importando todos los, en este caso, métodos, o podrían ser también variables de clase, de la clase factura 1. Esto es una característica muy similar a los import comunes, nada más que acá tenemos que agregarle la palabra reservada static también, para que importe todas las características estáticas de la clase factura 1. Damos por terminado este módulo con la palabra reservada static. Como hicimos también con el módulo de la palabra reservada abstract, van a quedar cosas pendientes, temas pendientes, que si bien en el apunte están como ítems, en la forma teórica, en la demostración práctica lo vamos a ver en sus módulos correspondientes. Módulo de herencia también vamos a tener que ver relacionado a la sobreescritura de métodos. Hablamos recién de las clases estáticas como clases internas. Hablamos de los bloques de inicialización. Bueno, por eso, siempre tengan en cuenta esta práctica de que algunos módulos como estos los vamos algunos temas los desarrollamos en otros módulos. Por supuesto que dejamos los carteles en el video para que puedan dirigirse directamente a ese módulo. Esperemos que les haya servido el video. Tengan en cuenta que va a estar el apunte en la descripción del video, van a poder descargárselo. También siempre es la primera opción como para estudiar más rápido. Y después que el video sirva como refuerzo de ese apunte teórico.